Muy buenos días, estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a continuar con nuestra materia. Vamos a continuar con conceptos elementales de biología y también vamos a ver dos teorías evolutivas, ¿ya? Comentarles que el PowerPoint y el formulario van a estar en Classroom, van a estar disponibles posteriormente a que vean la clase. Ya, la unidad ustedes ya saben que es analizando el estado actual de la biodiversidad a partir de teorías científicas sobre el origen de la vida, que ya las vimos, las vamos a repasar igual, la evolución y la intervención humana. Recordar que estoy recordando conceptos elementales como las macromoléculas, ¿ya? O biomoléculas que son fundamentales para el origen de la vida, ya que vamos a relacionar todos los conceptos. Ya, ayer vimos cuáles eran las macromoléculas de importancia biológica. Mencionamos que las proteínas estaban constituidas por muchos monómeros llamados aminoácidos y que la estructura química del aminoácido es un grupo amino, una cadena hidrocarbonada con un radical y un grupo carboxilo. Después tenemos al carbohidrato, que son biomoléculas básicamente que nos ayudan, nos proporcionan energía con nuestra ingesta diaria de alimentos. Los carbohidratos están constituidos por muchos monosacáridos, ¿ya? Ejemplos de monosacáridos podemos nombrar a la glucosa y la fructosa, que son cadenas hidrocarbonadas igual. Recordar que hidrocarbonada se refiere a que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La diferencia, por ejemplo, estructural de la glucosa y la fructosa son los grupos funcionales, el grupo aldehído y la acetona en el caso de la fructosa. Después tenemos a los lípidos, que son básicamente grasas, que su unidad monomérica es ácido graso, y la estructura química de los ácidos grasos es una cadena hidrocarbonada, ¿ya? Y si pueden ver acá cómo agranda la imagen, el ácido carboxílico, ¿ya? Dentro de los ácidos grasos tenemos los triglicéridos, el colesterol y un sinfín de los fosfolípidos, que son componentes de la membrana plasmática muy importantes. Y después tenemos finalmente los ácidos nucleicos, que es de la macromolécula que vamos a hablar hoy, ¿ya? Su monómero son los nucleótidos, está constituido por muchos nucleótidos y la unidad estructural de los nucleótidos es un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Ya recordar que hay dos ácidos nucleicos que son muy importantes, que es el ADN, el ARN, pero también tenemos al ATP, que es la molécula de la cual nosotros obtenemos energía, que es sintetizada en la mitocondria, que lo vamos a ver más adelante. Recordar también que todas las células, tanto procariontes como eucariontes, contienen material genético, contienen citoplasma, contienen membrana plasmática y contienen citosol, que eso no se les olvide nunca. Y me faltó acá poner, contiene una estructura llamada ribosoma, que es la encargada de sintetizar proteínas. El material genético es el ADN, ácido desoxirribonucleico, que hoy día vamos a ver qué son los, los ácidos nucleicos. El citoplasma, que contiene a los organelos, que podría mencionar, por ejemplo, la mitocondria, el cloroplasto en el caso de la célula vegetal, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, la membrana plasmática, que es una estructura que protege a la célula, ¿ya? Y también una de las funciones que tiene es
semipermeable, deja pasar algunas moléculas y a otras no, dependiendo de la necesidad de la célula de la cual forme parte, y el citosol, que es el líquido acuoso que está contenido en el interior del citoplasma, ¿ya? Todo esto ya lo hemos visto, estoy haciendo una retroalimentación de lo que ya hemos visto. Y los ácidos nucleicos son biomoléculas poliméricas. Bio son moléculas de vida, ya que podríamos decir que ejemplos de ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, como ya se los mencioné, y son poliméricas porque son muy grandes, están formadas por muchos monómeros. En el caso de los ácidos nucleicos, su monómero es el nucleótido. Ya están constituidas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, perdón, y fósforos. Y fósforo. Como ya le había dicho, los exponentes más conocidos, ADN, ARN y ATP. Recordar que el ATP es una molécula que nos proporciona energía. Si nuestra célula no tiene energía, no puede desarrollar ninguna función. Y esto ocurre por glicólisis o glucólisis y ciclo de Krebs, que lo vamos a ver también en alguna de estas clases. Los componentes básicos del ácido nucleico es el grupo fosfato, ¿ya? Una pentosa y una base nitrogenada. El grupo fosfato, ¿ya? Puede ser monofosfato con un grupo de fósforo, difosfato con dos grupos de fósforo o trifosfato con tres grupos de fósforo. Como ya les había mencionado, el ADN y el ARN son los principales exponentes de ácidos nucleicos. Generalmente son monofosfatados, ¿ya? Los difosfatados y los trifosfatados es el ADP, que es es como una coenzima que participa en la fosforilación oxidativa también, ya que lo vamos a ver más adelante, no les voy a meter más conceptos, y el ATP que yo les decía que es la molécula que nos proporciona energía, ¿ya? Tanto el ADN y el ARN tienen bases nitrogenadas, ¿ya? Y podríamos nombrar que dentro de las bases nitrogenadas tenemos a la adenina, a la guanina, a la citosina, la timina y el uracilo, ¿ya? Estas bases nitrogenadas son de dos tipos, las purinas o púricas y las pirimidinas. Las purinas, como ustedes ven acá, tienen dos anillos. Si se dan cuenta, se les llama anillo a esto. Un anillo, dos anillos. ¿Ya? Y esa es la diferencia que tienen, que las purinas o las púricas tienen doble anillo y las pirimidinas tienen solamente un anillo. Dentro de las púricas o purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Y dentro de las pirimídicas tenemos a la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ya? Estas bases más adelante vamos a ver que son complementarias, se aparean una púrica con una pirimidina. Lo vamos a ver cuando veamos ADN en más detalle. ¿Ya? Los nucleótidos, las pentosas que forman, corresponden a la ribosa, que es el caso del ARN, y a la desoxirribosa en el caso del ADN. ¿Ya? La diferencia que existe entre ambas es que la desoxirribosa, que corresponde al ADN, no posee un oxígeno en el carbono 2, que sí lo posee la ribosa del ARN. ¿Ya? Volviendo a nuestras teorías del origen de la vida,
dentro de las más importantes y las que ustedes tienen que tener claridad, tenemos la teoría de la panspermia, que ya la vimos en la clase, en la primera clase que tuvimos, y la teoría de la panspermia menciona que la vida se originó a través de un meteorito o un ente que entró a nuestra atmósfera, ya proporcionando que venía en el fondo como con los componentes fundamentales para originar la vida. Después tenemos las teorías creacionistas. La teoría creacionista joven, que creo que fue hace 6.000 años antes de Cristo, y menciona que la vida fue originada por un ser superior. Y no cree en las teorías astrobiofísicas. ¿Cuáles son estas teorías? Las que aporta la ciencia, la biología, la química y la física. Y la teoría creacionista evolucionista sí cree las teorías astrobiofísicas químicas, pero mencionan que estas se apoyan en que hay un ser superior que crea todo. Ya, esa es la diferencia, que la joven no cree en las teorías aportadas por la ciencia, y la teoría creacionista evolucionista sí cree. Dentro de las otras teorías tenemos la abiogénesis, ¿ya? La abiogénesis clásica dice que a partir de materia inanimada o de materia inorgánica se crea materia viva, orgánica. ¿Cuál era el ejemplo clásico? El de Aristóteles, de la generación espontánea, que mencionaba que a partir de carne putrefacta, por ejemplo, se podía originar vida, como por ejemplo la vida de las moscas. Y a esto se le llamaba generación espontánea. Y la abiogénesis moderna mencionaba que todo se originó a partir de esta sopa primitiva que yo les contaba el otro día, que de la atmósfera primitiva, como que se disolvieron en los mares y océanos los componentes fundamentales como metano, eh, el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y estos elementos, debido a las condiciones climáticas que habían por la tormenta eléctrica, por la radiación ultravioleta, se generaron estas biomoléculas de vida, como por ejemplo los aminoácidos, que ustedes saben que los aminoácidos son los monómeros o la unidad básica de las proteínas. Ya espero que haya quedado clarito el recordatorio de la clase anterior, de la primera clase. El origen de los seres vivos, según las teorías evolucionistas, mencionan que la vida celular que dio origen a todas las especies viene de un antepasado, de una vida celular ancestral o un antepasado común, el cual tiene el nombre de Luca, ¿ya? Y se supone que este antepasado en común genera los tres dominios, que eso se ve en taxonomía, es uno de los criterios taxonómicos primeros que se crearon dentro de la taxonomía, ¿ya? Que es Eleucaria, Elarquea y Bacteria. Eleucaria en el fondo es el eucariante, si ustedes pueden leer aquí animal, fungi, planta, ¿ya? Elarquea son como las bacterias, las primeras bacterias, y en el fondo estas son como las procariontes, ¿ya? ¿Y qué plantea esta teoría de la evolución? Plantea que en el fondo la define como transformaciones, adaptaciones biológicas que diversas especies tuvieron a lo largo del tiempo, con un antepasado en común, y que este fue un proceso continuo y dinámico. Y por eso ahí puse la foto, la imagen de el chimpancé, porque esta teoría menciona que nosotros fuimos evolucionando de los primates.
Esto que acabo de mencionar es de manera general, rasgos generales de la teoría evolutiva, ya porque vamos a ver en qué evidencias se basa en esta teoría. Dentro de las teorías evolutivas podemos nombrar el lamarckismo. Esta teoría fue planteada por un señor llamado Lamarck, ¿ya? Y proponía que los organismos no eran estáticos, sino que iban evolucionando según sus necesidades, ya diarias. Y con el transcurso del tiempo, estos animales o esta especie o estos individuos se iban a ir adaptando rasgos según sus necesidades, y eso se iba a transmitir, ese rasgo que se adaptara, se iba a transmitir de generación en generación. Y el ejemplo típico del lamarquismo o clásico es las jirafas de Lamarck, ¿ya? Y las jirafas de Lamarck mencionan, si ustedes pueden ver acá en donde dice 1, lo voy a agrandar. Se supone que estos son los antílopes, que son el ancestro evolutivo o el ancestro de las jirafas. Y dice que en primera instancia estos antílopes vivían súper felices y que los arbustos que hay acá eran pequeñitos, ¿ya? Entonces los antílopes no tenían todas sus necesidades alimentarias cubiertas. ¿Qué ocurrió? Que, no, perdón, que se acabaron estos árboles tipo arbustos y porque había muchos antílopes. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a morirse de hambre porque no alcanzaban, eh, no alcanzaban a los otros árboles que eran más grandes. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se supone que con el transcurso del tiempo, estos antílopes, debido a su necesidad de alimentarse, se empezaron a estirar sus patitas y su cuello. Esto pasó a lo largo del tiempo. Y se supone que este rasgo de que se estiraron sus patitas y su cuello se fue heredando de generación en generación. Ya eso es lo que hoy se le conoce como jirafas. Eso fue lo que él mencionó Lamarck. Y posteriormente tenemos al padre de la evolución, que es Darwin, ¿ya? Debido a que él realizó una serie de viajes estudiando plantas y animales, ¿ya? Donde estudió las diferencias morfológicas de las especies y se dio cuenta que las especies se adaptaban, pero aparte de tener una adaptación al medio en el cual se encontraban, la naturaleza los seleccionaba, ¿ya? Y él creó una obra que se llama El origen de las especies, ¿ya? Dentro de su viaje yo podría destacar a los pinzones de Darwin, que él se dio cuenta, él viajó por muchos años y él se dio cuenta que habían en las Islas Galápagos, que creo que eran 13 islas, habían 13 distintos tipos de pinzones, que eran muy similares, pero tenían, la forma de su pico era distinta. Y la forma de su pico correspondía al tipo de alimento que ellos tenían en su isla. Ya, supongamos que uno comía semilla, entonces tenía un pico más finito para poder abrir las semillas. Y cada uno tenía un pico, eran muy similares todos. ¿En qué se diferenciaban? En la forma de su pico, ¿ya? Y él concluyó que todos estos pinzones provenían de un ancestro en común y que se fueron adaptando según las necesidades del alimento, del recurso alimenticio que tenían en cada isla, ¿ya? Esto fue un poco injusto para Alfred Wallace, que él planteó lo mismo,
de manera paralela, pero siempre reconocen a Darwin como el padre de la evolución. Y finalmente, podríamos mencionar Darwin y la selección natural clásica, que yo les planteaba que la selección natural en el fondo trata de que la naturaleza selecciona como al más fuerte, al que está mejor adaptado para sobrevivir y así que siga su especie a lo largo del tiempo y de los años, ¿ya? Y esta teoría clásica establece que las variaciones en el ambiente generarán cambios en la descendencia, ¿ya? Apareciendo adaptaciones que pueden ser positivas o negativas, que es como el caso de la jirafita que yo les planteaba, que era un antílope en primera instancia y que como no alcanzaban a alimentarse de los árboles que fueron quedando, fue alargando su cuello y sus patitas, y logrando así en el fondo el éxito reproductivo y seguir perpetuando su especie a lo largo de los años. Eso, queridos alumnos, esa fue la clase del día de hoy. Espero, traté de resumirla en lo que más pude y los invito a resolver el formulario que está disponible en clase. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos, nos escuchamos dentro de la semana. Que estén muy bien, muchos cariños.